En este video vamos a explicar las relaciones trigonométricas. Las relaciones trigonométricas son unas expresiones, unas herramientas que nos permiten relacionar lados de cualquier triángulo rectángulo con sus ángulos. Como ven, acá tengo un triángulo rectángulo. Voy a empezar a colocar los elementos que me interesan. Vamos a pensar en alguno de sus ángulos, que no sea el ángulo recto, por supuesto. Y como pueden ver, le puse una letra griega. Esta es la letra alfa. En matemáticas solemos ponerle a los ángulos letras griegas solo para diferenciarlos de los lados, nada más. Después la hipotenusa es la de siempre, el lado mayor, ahí lo indicamos, pero esta vez, a diferencia del teorema de Pitágoras, a los lados menores no les vamos a poner simplemente lados A y B, les vamos a poner unos nombres especiales. Primero, el lado opuesto al ángulo que me interese, como aquí me voy a concentrar en este ángulo alfa, su lado opuesto será este que estoy indicando con el cursor. Justamente le vamos a llamar cateto opuesto. Y al otro cateto, el que estaría, digamos, más cercano o al lado de ese ángulo, se le llamará cateto adyacente. Es importante poder poner en cualquier ejercitación bien los nombres de manera correcta, porque si no los pusiera de manera correcta, aunque después realicen los distintos pasos sin errores, el resultado final no va a estar bien. Ya poner mal los nombres va a hacer que no lleguemos a un resultado correcto. Bueno, y las razones trigonométricas son las siguientes. Primero el seno. El seno de cualquier ángulo es igual a la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Pueden ver que lo puse en forma de fracción, pero recordemos que una fracción se lee también como una división entre dos números enteros. Después el coseno es la división entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y finalmente la tangente del ángulo en cuestión, en este caso alfa, cateto opuesto dividido cateto adyacente. Estas tres son las relaciones trigonométricas, las razones que vamos a utilizar. Y en cualquier ejercicio hay tres posibilidades que se nos pueden presentar, que voy a explicar en tres ejemplos a continuación. Bueno, este es el primer ejemplo que les presento. Lo primero que tengo que hacer en este caso es colocar los nombres a los lados que me interesan. Primero la hipotenusa, el lado mayor. Si recuerden que si no se dan cuenta cuál es el lado mayor, quizá porque les parece similar este con el otro lado que indico con el cursor, recuerden que es el opuesto al ángulo recto, ¿verdad? Por eso puedo decir que esta es la hipotenusa, el que mide 74 metros. Y le pongo el nombre al lado que quiero averiguar, el que le puse X. En este caso sería el adyacente. Recuerden, cateto adyacente porque está al lado del ángulo, ¿verdad? El otro lado sería el opuesto. Ni siquiera le voy a poner el nombre porque no me interesa. No es un dato y no es lo que quiero averiguar. Entonces lo que tenemos que hacer siempre, después de poner los nombres, es elegir la razón trigonométrica que me va a ayudar a resolver el ejercicio. La elegimos de acuerdo a los dos nombres que colocamos. Ven que tengo hipotenusa y adyacente. ¿En dónde aparecen esos dos nombres? ¿En qué relación trigonométrica? Pues bien, en el coseno. Entonces el coseno va a ser el que voy a usar para resolver este problema. Lo vuelvo a escribir de manera abreviada. Y ya pueden ver que no sirve cualquier relación trigonométrica para cualquier ejercicio. Si yo tengo dos datos, siempre va a ser una sola la que me sirva. Tengo que seleccionar correctamente cuál me sirva, porque si no, como dije antes, si me equivoco en cuál relación trigonométrica selecciono, no voy a llegar al resultado correcto. Bueno, ahora solo hay que reemplazar los datos. Ven que en lugar del alfa coloqué el ángulo del ejercicio, los 62 grados. En lugar del adyacente, lo que tenemos en el adyacente, la incógnita. Y finalmente debajo la hipotenusa, que son los 74 metros. Esto que ha quedado aquí es simplemente una ecuación. ¿Por qué? Tengo una incógnita que es x, tengo un valor que es el 74, y esto que tienen acá, que es el coseno de 62 grados, va a resultar simplemente un número. Este número, este resultado, el resultado del coseno de 62 grados, me lo va a indicar la calculadora. Esto no se asusten cuando ven coseno, seno, tangente.
porque son simplemente números que me va a devolver la calculadora. Bien, por eso digo que tengo una ecuación, donde solamente hay una incógnita que es x en este caso. Para despejar cualquier incógnita, como expliqué en el video de ecuaciones, solo hay que tratar de dejarla sola de un lado de la igualdad. En este caso x está del lado derecho, así que la dejaré ahí. Y lo único que pasaré será el 74, que está dividiendo, pasará multiplicando al otro lado de la igualdad, de esta manera. Y esto así como está, 74 por coseno de 62, lo ingreso todo en la calculadora y me devolverá el resultado final. 34,74 metros. Eso es lo que medía el lado adyacente. En cualquier calculadora, ya sea científica o del celular, hay teclas para el seno, coseno y tangente, así que no se asusten que simplemente lo resuelve la calculadora. Bien, este es el primer ejemplo, el más simple. Pasemos a la segunda posibilidad que se nos puede presentar. Bien, otra vez quiero averiguar un lado, paso a poner los nombres. Por un lado, esta vez tengo el opuesto como dato, porque es el lado más lejano al ángulo de 31 grados, que es quien me interesa. Y además, esta x sería el cateto adyacente. Pueden ver que la hipotenusa no me interesa en este caso, así que para no confundirme ni siquiera le pongo el nombre en el gráfico. Opuesto y adyacente. ¿En qué relación trigonométrica están? Pues bien, en la tangente. Paso a copiarlo, abreviado para no copiar todo de manera extensa. Y vamos a reemplazar los datos. Por un lado el ángulo 31, como pueden ver. Arriba el cateto opuesto, es decir, los 9 metros. Y abajo el adyacente, es decir, la incógnita que es x. Acá hay una diferencia con el ejercicio anterior que se les puede presentar, que es que esta vez la incógnita está en el denominador, es decir, en el divisor de la fracción, digamos. Y la incógnita no suelen tenerla ahí, estoy seguro que no están acostumbrados a tenerla ahí. Y de hecho, no puedo empezar a despejarla hasta sacarla de ese lugar. Si esto pasa, la única manera de sacar esta incógnita del denominador es pasarla al otro lado, pues bien, multiplicando. Está dividiendo de un lado, pasa multiplicando al otro. Bien. Y ahora que x ya no está en el denominador, ahora sí puedo terminar de despejarla. ¿Quién está, digamos, estorbando de este lado? Que no me permite que aquí esté sola. Pues la tangente de 31 grados. Entonces todo junto como está, allí multiplicando, lo pasamos dividiendo al otro lado. Y así como hicimos hoy, esta división de 9 dividido tangente de 31 se escribe todo junto en la calculadora y eso me da el resultado final. Según este ejercicio, x valía 14,98 metros. Es la medida del lado desconocido en este ejercicio. Puede verse que ya hay una diferencia con el ejemplo anterior, que básicamente es que la incógnita, a diferencia de aquel caso, en lugar de estar arriba, está abajo. El procedimiento es similar, pero tiene sus variantes, que si uno no las conoce puede llevar a un error. Y finalmente el último caso, vamos a verlo, el último ejemplo, cuando quiero averiguar un ángulo. Pueden ver que esta vez en el ángulo coloqué la letra alfa, porque va a ser mi incógnita, y tengo dos lados. Cuando tengo dos lados, puedo averiguar cualquier ángulo del triángulo. Repito, solo por costumbre coloqué alfa como incógnita en el ángulo. Pueden poner la letra que quieran, si ponen X no pasa nada. Es solamente preferencias. Bueno, paso a poner los nombres. El opuesto del ángulo lo tengo, 19 metros. Y esta vez vuelvo a tener la hipotenusa, los 23 metros. ¿En qué relación aparecen estos dos nombres, digamos? En el seno. Copiamos el seno, abreviado por supuesto, y vamos a reemplazar los datos. Esta vez no tengo el ángulo, vuelvo a dejar la incógnita alfa, pero sí tengo los lados, opuesto y hipotenusa. Entonces ponemos el 19 arriba y el 23 abajo, respectivamente. Y finalmente, cuando quiero averiguar un ángulo, también como en una ecuación debo dejar sola la incógnita, y cualquiera sea la relación trigonométrica en el ejercicio, en este caso tenemos al seno, pasará al otro lado con su operación inversa.
con su relación inversa, diría. En este caso, se escribe como esa misma relación con un pequeño menos 1 arriba. Esta notación, esta manera de escribirlo, nos indica que estamos con la función inversa, con la relación inversa del seno. Bien, y esto no se asusten porque también lo resuelve la calculadora. Podrán ver que por las dudas le aconsejo que cuando lo escriban pongan seno a la menos 1 y entre paréntesis 19 dividido 23. Solo por las dudas para asegurarnos que nos devuelve un resultado correcto la calculadora. Si tienen calculadora científica y quieren poner seno a la menos 1, se suele poner combinando las teclas Shift y seno. Si ustedes combinan esas dos teclas, les va a aparecer el seno a la menos 1. Si tienen una científica en un celular, generalmente directamente aparece una tecla que dice seno a la menos 1, coseno a la menos 1 o tangente a la menos 1. Entonces ponemos seno a la menos 1 de 19 dividido 23, entre paréntesis por las dudas, y eso me devuelve el resultado final en grados. Entonces el ángulo alfa, que era nuestra incógnita en este tercer ejemplo, medía 55,7 grados. Bien, y eso sería todo por el video. Los tres ejemplos que vimos son las tres posibilidades que se nos pueden presentar. Cuando quiero averiguar un lado y se encuentra en el numerador, es decir, arriba en la fracción. Cuando quiero averiguar un lado se encuentra en el denominador, es decir, abajo en la fracción. Y este tercer ejemplo cuando quiero averiguar un ángulo. Espero que se hayan podido entender. Traté de explicarlo lo más pausadamente y paso a paso posible. Así que, bueno, gracias por ver el video. Nos vemos la próxima.